Historias de Jack. Empezamos. Si alguna vez piensas que ya lo has visto todo en el maltrato animal, déjame decirte algo. Todavía no has visto nada. Soy vegano, animalista y llevo años investigando casos de explotación animal en Europa. He visto mataderos, camiones de transporte abarrotados, pollos destrozados contra el suelo y terneros arrancados de sus madres nada más nacer. He grabado horas de material que me persigue cada vez que cierro los ojos, y aún así, nada de lo que había visto antes podía prepararme para lo que estaba a punto de descubrir. Todo comenzó en un rincón oscuro de la Deep Web, en un foro donde los nombres de usuario eran solo cadenas de números y letras, y donde la mayoría de hilos estaban llenos de paranoia y silencio. Entre todos los mensajes ocultos, apareció un enlace que me llamó la atención. El título decía Les Silos du Silence. No era un post cualquiera. Había comentarios de advertencia, respuestas borradas, cuentas eliminadas poco después de escribir algo. Cuando pedí acceso, un activista francés con el que había trabajado antes me escribió solo una frase. Jack, no lo abras. No estás preparado. Lo que verás ahí te perseguirá. Lo abrí. El archivo comprimido contenía fotografías y vídeos. Al principio pensé que se trataba de montaje. La calidad era demasiado sucia, los planos demasiado estáticos. Pero pronto me di cuenta de que no había nada artificial en esas imágenes. Eran auténticas. Granjas clandestinas de foie gras en Francia. Ni siquiera el propio Estado francés, que ya ampara prácticas de tortura legalizadas en nombre de la tradición, permitiría algo así. Esto iba mucho más allá. Vi gansos inmovilizados con tubos de acero soldados a sus gargantas. Vi cuerpos abiertos, vísceras expuestas, carne que aún se contraía bajo la luz de bombillas desnudas. Y lo peor, vi ojos, miradas conscientes que parecían entender lo que les estaba ocurriendo. Ningún vídeo de maltrato industrial me había golpeado tan fuerte como aquello. No podía quedarme mirando. Tenía que ir. Tenía que verlo. Preparé un viaje rápido, en silencio. Cogí el coche de madrugada, metí en el maletero linternas, cámaras, mascarillas, una palanca por si tenía que forzar puertas. El aire de la carretera se sentía más pesado de lo normal, como si cada kilómetro que me acercaba me hundiera más en un pozo invisible. Francia rural de noche es un lugar inquietante. Pueblos diminutos, gasolineras cerradas, carreteras sin farolas, donde la oscuridad parece tragarse los faros del coche. Llegué al amanecer a un pueblo que parecía congelado en el tiempo. Casas de piedra húmeda, calles vacías, perros que ladraban desde detrás de muros de granito. Pregunté en un bar por la zona de almacenes. El silencio fue inmediato. 3 hombres dejaron de hablar y me miraron de reojo. Nadie contestó. Uno de ellos simplemente escupió en el suelo. Entendí el mensaje. Mejor no seguir preguntando. Seguí un camino de tierra siguiendo las coordenadas que venían en uno de los informes filtrados. Tras una curva, apareció ante mí una verja oxidada, casi oculta entre árboles. Más allá, un edificio bajo, de chapa y cemento, que desde fuera parecía un almacén agrícola abandonado. Pero el aire me traicionó. El olor se me metió en la nariz antes de llegar siquiera a la puerta. Era un olor denso, espeso, metálico. No era solo estiércol, era sangre vieja, grasa podrida, desecho humano y animal mezclado. Un hedor imposible de olvidar. Forcé la puerta oxidada y la empujé con cuidado. El sonido fue lo primero que me golpeó. Un ruido grave, húmedo, como un gemido colectivo, como el suspiro de algo vivo que nunca deja de doler. Al principio pensé que era maquinaria antigua, motores, pero no, eran animales. Encendí la linterna y lo vi. Cientos de jaulas apiladas, alineadas en filas interminables. Dentro, gansos inmóviles, incapaces de moverse. Los tubos no eran de plástico, ni siquiera los metálicos que se usan en las granjas legales. Aquí eran tuberías fijas, incrustadas en la carne y soldadas al cuello. Vi grapas oxidadas hundidas en piel inflamada, cicatrices negras llenas de gusanos.
Había moscas por todas partes, zumbando en un aire tan espeso que costaba respirar incluso con la mascarilla. Los cuerpos eran masas deformes. Muchos no tenían alas. Habían sido amputadas de forma tosca, probablemente para evitar que golpearan contra los barrotes en un intento desesperado por liberarse. En el suelo, entre excrementos y restos de comida podrida, había huesos secos que no parecían de aves. Quise no pensar de qué podían ser. Seguí caminando con la linterna, grabando todo, y en un rincón, bajo una bombilla parpadeante, vi algo que me heló la sangre. Había mesas metálicas, como de quirófano improvisado. Sobre ellas, gansos abiertos quirúrgicamente, con los órganos expuestos. No era una matanza rápida, era un experimento de resistencia. Correas de cuero los sujetaban para que no se movieran, mientras bombas eléctricas mantenían un flujo constante de líquidos hacia su hígado, que sobresalía grotesco, latiendo como un tumor monstruoso. Eran cuerpos convertidos en máquinas, mantenidos con vida solo para engordar una parte de sí mismos. Me acerqué a uno. Aún respiraba. Su ojo inyectado en sangre me siguió con un movimiento lento, casi humano. Sentí que no pedía ayuda ni libertad. Ese animal me pedía que lo matara, que acabara con su sufrimiento, y yo, paralizado con la cámara en la mano, fui incapaz de hacerlo. Me alejé tambaleándome, luchando contra las náuseas. Creía que ya había visto lo peor, pero entonces escuché algo más. Un ruido metálico, el goteo constante de líquidos cayendo en cubos. Me acerqué. Eran recipientes llenos de grasa amarillenta y sangre oscura, que se recogían de los drenajes bajo las jaulas. Se estaban reutilizando. El sistema estaba diseñado para no desperdiciar nada, ni siquiera la podredumbre. Me quedé inmóvil un instante, grababa, respiraba rápido, con las manos temblando, y pensé, esto no es una granja, esto es un sótano de tortura, un lugar de experimentación clandestina, y lo peor era que todo estaba funcionando a plena capacidad. No era un sitio abandonado, era un lugar vivo. Grababa cada paso, cada sonido, cada sombra. Pero la cámara no podía transmitir lo que realmente estaba ocurriendo allí dentro. El aire era un cuchillo invisible, espeso, caliente, cargado de un hedor a hierro y descomposición que me hacía arder los pulmones incluso con la mascarilla puesta. Cada respiración era un recordatorio de que estaba inhalando muerte. Avancé hacia el pasillo del fondo. El suelo estaba resbaladizo, cubierto de una mezcla de grasa, plumas y sangre seca que crujía bajo mis botas. El goteo se hacía más constante, como una gotera interminable que caía sobre cubos metálicos colocados de forma ordenada. Al iluminar el interior de uno de ellos, comprendí de qué se trataba. Grasa corporal licuada, pus y sangre mezclada. Se recogía de tuberías que bajaban directamente de las jaulas. Lo reutilizaban, lo reinyectaban en los animales para forzar aún más la hinchazón de sus hígados. El pasillo me llevó a otra sala. La linterna reveló tanques de cristal alineados como ataúdes verticales, bañados en una luz roja intermitente. Me acerqué y casi solté un grito. Dentro flotaban embriones de gansos deformes. Algunos tenían picos desproporcionados, otros cuerpos sin plumas, piel translúcida que dejaba ver órganos pulsando bajo la carne. La mayoría estaban muertos, pero algunos se movían todavía, agitándose lentamente como fetos en un útero artificial. Uno de ellos abrió los ojos dentro del líquido y me miró. Esa mirada fue peor que cualquier grito. No entendía cómo seguía vivo, cómo no se había hundido en la inconsciencia. Un tubo estaba conectado directamente a su abdomen, bombeando nutrientes que mantenían ese cuerpo monstruoso en un ciclo interminable de crecimiento y dolor. No era crianza, era un experimento. Criaban órganos, no animales. Las paredes de la sala estaban cubiertas de informes plastificados, escritos en francés. En ellos había gráficos y tablas con fechas, cifras, pesos de hígados conseguidos en distintos lapsos de tiempo. Leí frases como rendimiento óptimo, 4,2 kilos en 23 días. Mortalidad controlada, 36% aceptable. Había notas a mano,
escritas con prisa, que decían cosas como: el espécimen 54 sobrevivió más de lo previsto. Continuar prueba. Sentí náuseas. Cerca de una mesa vi carpetas con contratos y facturas. Los compradores no eran solo restaurantes de lujo en París o Bruselas, sino también contactos en Asia, coleccionistas privados y lo que parecían clubes exclusivos donde la carne se servía en cenas secretas. Aquello no era solo una granja ilegal, era una red internacional de comercio clandestino de cuerpos mutilados. En una esquina, un ordenador estaba encendido. Me acerqué temblando y abrí la única carpeta en el escritorio. Dentro había vídeos con fechas recientes. Reproduce el primero. En la pantalla apareció un hombre con bata blanca, la cara tapada con una máscara quirúrgica manchada de sangre. Operaba a un ganso vivo sobre una mesa de metal. Lo abría con un bisturí oxidado, sacaba el hígado hinchado y lo sostenía frente a la cámara como si fuera un trofeo. Después lo pesaba en una balanza y lo volvía a introducir en el cuerpo, cosiendo la herida con movimientos torpes, sin anestesia, sin higiene, sin compasión. El animal chillaba con un ruido agudo que atravesó mis oídos y me obligó a apartar la vista. La grabación terminaba con el ganso tirado en el suelo, respirando apenas, mientras el hombre reía. No era solo producción, no era solo crueldad, era tortura organizada, sistemática, planificada con precisión científica. Fue entonces cuando escuché pasos. Apagué la linterna y me escondí detrás de uno de los tanques. El corazón me golpeaba tan fuerte que temía que pudieran oírlo. La puerta se abrió con un chirrido y entraron dos hombres. Llevaban monos azules, botas cubiertas de sangre seca y guantes de plástico rojos. Hablaban en voz baja, pero entendí fragmentos en francés. La próxima entrega es mañana a medianoche. Los compradores esperan. Nadie debe saberlo. Uno de ellos llevaba una escopeta apoyada en el hombro. El miedo me paralizó. Si me descubrían allí, no saldría vivo. Sabía que en ese lugar un intruso era un cadáver seguro, enterrado en cualquier agujero junto al resto de desechos. Esperé hasta que se marcharon. Cuando sus pasos se apagaron en el pasillo, salí de mi escondite temblando. Tenía que salir cuanto antes, pero aún quedaba un pasillo más. La curiosidad enfermiza pudo conmigo. Avancé y llegué a lo que parecía una cámara frigorífica. Abrí la puerta metálica y un aire gélido me golpeó el rostro. Dentro había estantes con hígados enormes, envueltos en plástico transparente, alineados como mercancía lista para enviar. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran los cuerpos en la parte trasera. Restos de gansos abiertos, apilados como muñecos rotos. Algunos todavía tenían los tubos clavados en el cuello. Otros estaban cosidos de forma grotesca, como si hubieran experimentado con ellos hasta el final. Grabé rápido y cerré la puerta, intentando no vomitar. De vuelta hacia la salida, el aire me parecía más espeso que nunca. Cada sombra podía ser alguien. Cada sonido metálico me hacía saltar. Cuando por fin vi la puerta oxidada de entrada, corrí hacia ella como si me persiguiera el propio diablo. El aire fresco de la noche me golpeó con violencia. Respiré con fuerza, como si volviera a la vida después de haber estado enterrado bajo tierra. Pero el olor no se fue. Se me había pegado a la piel, al pelo, a la ropa. Lo llevaba dentro. Me subí al coche con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. Conduje durante horas sin mirar atrás, con la sensación de que en cualquier momento alguien iba a alcanzarme y silenciarme para siempre. Volví con las grabaciones, pero cada vez que intenté subirlas, las bloquearon. En redes sociales desaparecían en minutos. En la Deep Web duraban un poco más, hasta que se borraban misteriosamente. Hay demasiado dinero, demasiado poder detrás de todo esto. Lo que vi aquella noche no eran granjas, no eran fábricas, eran laboratorios de horror, ocultos en la Francia rural, protegidos por silencio, miedo y corrupción. Mucha gente dice que exagero, que invento, que todo suena demasiado grotesco para ser real. Pero yo sé lo que vi, sé lo que grabé. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar esos gemidos húmedos, veo esos hígados latiendo fuera del cuerpo.
Siento esas miradas vacías suplicando la muerte. Y hay algo que nunca olvidaré. Justo antes de salir, en una pared manchada de sangre seca, leí una frase escrita con spray rojo. Una frase que me perseguirá hasta el último día de mi vida. El silencio alimenta al mundo. Y ahora lo sé. Ese silencio no está hecho de calma. Ese silencio está hecho de sangre. Si esta historia te ha estremecido tanto como a mí al narrarla, no dejes que se quede en silencio. Dale un like, suscríbete para no perderte lo que viene y deja en los comentarios qué opinas de lo que acabas de escuchar. Recuerda, el silencio alimenta al mundo, pero tú puedes romperlo. Si hubiera sabido lo que se escondía detrás de esa pantalla, habría tirado el ordenador por la ventana. Tengo 36 años y vivo con mi mujer, Emma, y nuestro hijo Ryan, en una pequeña casa en las afueras de Portland, Oregón. Trabajo como técnico informático freelance. Paso tantas horas frente al ordenador que, a veces, siento que mi cerebro se ha quedado atascado entre los píxeles. Pero esa noche, la tecnología dejó de ser mi herramienta y se convirtió en mi peor pesadilla. Era tarde. La lluvia golpeaba el tejado con un ritmo hipnótico y Emma ya dormía. Ryan, desde su habitación, respiraba con esa tranquilidad que solo tienen los niños. Yo, mientras tanto, terminaba un trabajo rutinario para un cliente aburrido. Cuando el reloj marcó las 11:30, recibí un correo con un asunto que me hizo fruncir el ceño. ¿Aún te atreves a mirar detrás del espejo? Venía de un antiguo compañero de universidad, Mark, con quien solía explorar los rincones oscuros de la red por pura curiosidad. El mensaje era corto, sin saludos ni despedidas. Jack, ¿sigues metiéndote en los sitios donde no deberías? Tengo algo que te interesará. Se llama The Trackers. Entra bajo tu responsabilidad. El enlace llevaba a un foro oculto de la Deep Web, escondido tras varias capas de cifrado y direcciones Onion imposibles de recordar. No era la primera vez que navegaba por allí. Había visto de todo: tráfico de datos, drogas, documentos robados, hasta foros de hackers que vendían información de bancos. Pero esto era diferente. La descripción del sitio me llamó la atención. Seguimiento y localización. Precisión garantizada. Pensé que sería un grupo de investigadores. Tal vez una comunidad de software espía o entusiastas del rastreo digital. Me equivocaba. El foro se cargó con lentitud, como si dudara en dejarme entrar. Fondo gris, texto negro, sin imágenes ni publicidad, sobrio, silencioso. En la cabecera solo había una frase: todo puede ser encontrado. Debajo, decenas de hilos con títulos breves y fríos. Objetivo número 217. Seguimiento nocturno. Entrega confirmada. Los nombres de usuario eran igual de extraños: Spectre, Echo Zero, Blind Crow. Parecía más una base de datos militar que un foro clandestino. Empecé a leer por curiosidad. Algunos usuarios compartían coordenadas, fragmentos de direcciones IP o incluso fotografías de personas tomadas desde lejos. Los mensajes eran escuetos, como si fueran informes. Entrega verificada. Tiempo total: 19 horas. Nueva solicitud. Objetivo confirmado. Cada hilo contenía respuestas, pero no eran conversaciones, sino actualizaciones secas, impersonales, sin bromas, sin lenguaje coloquial. Todo era inquietantemente profesional. Cuanto más leía, más claro se volvía que aquel foro no era un simple juego. Encontré uno titulado Juego de Casa Real. Entré. Dentro había decenas de mensajes con descripciones detalladas de personas: nombre, edad, ciudad, hábitos, lugares que frecuentaban, y a veces fotografías tomadas a distancia. Se suponía que los usuarios debían elegir a una persona, rastrearla en línea, encontrar su ubicación exacta y publicar la prueba. Algunos hablaban de eso como si fuera un reto, una especie de competición entre expertos en ciberseguimiento. Otros, sin embargo, parecían tomárselo demasiado en serio. Usaban palabras como presencia confirmada, fase visual, verificación física.
No sé cuánto tiempo estuve leyendo, quizá 2 o 3 horas. Las manos me sudaban. Sentía algo que no experimentaba desde mis años de estudiante. Esa mezcla de miedo y fascinación ante lo prohibido. Y entonces lo vi. Un hilo nuevo, recién publicado con mi nombre. Objetivo asignado, Jack Morrison. Estado en proceso. Durante unos segundos no entendí lo que veía. Pensé que alguien bromeaba conmigo, pero al abrirlo el corazón se me detuvo. Masculino, 36 años, Portland. Vive con mujer y un niño. Subaru gris. Último acceso, 23:41. Eran mis datos, exactos. Incluso la hora coincidía con el momento en que había abierto el enlace. Mi garganta se secó. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana. Solo vi mi propio reflejo en el cristal y las gotas de lluvia resbalando por él. Pero tuve la sensación de que algo o alguien me estaba observando desde fuera. Cerré el portátil de golpe y desconecté el router. Me quedé quieto, escuchando el silencio de la casa, con el corazón retumbando en los oídos. A la mañana siguiente, Emma me preguntó por qué tenía esa cara. Le mentí, le dije que había tenido insomnio por el trabajo. Mientras desayunábamos, mi móvil vibró. Un número desconocido. Un mensaje. Bonita casa, Jack. ¿Te gusta vivir al final del callejón? Sentí cómo se me helaban las manos. Miré por la ventana del comedor. El coche seguía allí, el buzón cerrado, nada fuera de lugar. Intenté sonreír, borrar el mensaje, hacer como si no importara. Pero mi estómago se encogió. Esa noche apenas dormí. El sonido del viento me despertaba cada media hora. A las 3:00 escuché algo, un clic metálico, muy suave, justo afuera, como el sonido de una cámara al enfocar. Me levanté, tomé una linterna y bajé despacio. La casa estaba en silencio absoluto. Abrí la puerta principal y apunté hacia el jardín. Nada. Solo el movimiento perezoso de las ramas bajo la lluvia. Me quedé allí unos segundos, sintiendo cómo el agua fría me calaba el pijama, y luego volví adentro. A la mañana siguiente, decidí revisar el ordenador. Lo encendí, me conecté a una red VPN y entré de nuevo en The Trackers. El hilo seguía abierto, y alguien había añadido nuevas entradas. 23:10, luz encendida en la planta baja. 23:27, Emma apaga el televisor. 23:42, Jack mirando por la ventana otra vez. Cerré los ojos. Me sentí enfermo. Era imposible que alguien supiera eso. Desconecté el Wi-Fi del televisor, del móvil, incluso del router principal. Revisé las cámaras del vecindario, el portón, todo. No había señales de intrusión, y sin embargo, alguien nos estaba observando. Durante los días siguientes noté pequeños cambios. A veces encontraba la puerta del jardín mal cerrada, o escuchaba pasos sobre la grava justo antes del amanecer. Emma empezó a preocuparse por mí. Decía que estaba paranoico, que necesitaba dormir, desconectar del trabajo, y quise creerla. Pero cada vez que me sentaba frente a la pantalla, sentía esa presencia, como si la red entera respirara observándome. Entonces ocurrió algo que me terminó de romper. Una noche, mientras vaciaba la papelera del sistema, vi un archivo que no recordaba haber descargado. Un vídeo, 20 segundos. Lo abrí. En él se veía nuestra casa, grabada desde fuera, con la ventana del salón iluminada. Ryan aparecía jugando con sus coches sobre la alfombra. El ángulo era imposible. La cámara estaba justo detrás del seto del jardín. Apagué el monitor. Me quedé quieto durante minutos escuchando el tic-tac del reloj y los latidos en mi pecho. Luego subí las escaleras y miré a Ryan dormir. Tenía el pelo revuelto, una mano fuera del edredón, la respiración tranquila. No dije nada. Solo apagué la luz y me quedé vigilando la ventana, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas. Y mientras la casa despertaba, comprendí que ya era tarde para detenerlo, porque ellos ya sabían dónde vivíamos. Pasaron los días, intenté protegernos, cambié todas las contraseñas, instalé firewalls, VPNs, incluso redes independientes para cada dispositivo. Desconecté todos los equipos del Wi-Fi.
Revisé cada cable, cada cámara, cada sensor de la casa. Emma pensaba que me estaba volviendo paranoico, pero yo sabía que no. Cada noche sentía que alguien estaba más cerca de lo que parecía, que nos observaban desde algún punto invisible, usando la tecnología que creíamos nuestra aliada. Una tarde, mientras organizaba los archivos del portátil, encontré algo que me heló la sangre. Un vídeo de unos 20 segundos. No había ninguna marca de cámara ni metadatos que indicaran su origen. Sin embargo, mostraba nuestra casa, tomada desde afuera, desde un ángulo que solo podía provenir de nuestro propio jardín. Ryan jugaba en el salón. Emma ni siquiera sabía que estaba grabando algo. Lo reproducí una y otra vez, incapaz de apartar la mirada. Fue entonces cuando decidí contactar a Mark, el único que había estado involucrado en todo esto y quien me había dado el primer enlace a The Trackers. Su número ya no existía, ninguna señal de su existencia en las redes sociales. Busqué su nombre en internet y lo encontré en un artículo local. Hombre hallado muerto en su apartamento, posible suicidio. Se investiga conexión con foros ilegales. Su rostro estaba pixelado, pero reconocí el tatuaje en su cuello. Era él. A partir de ese momento, cada ruido en la casa me parecía un aviso. Cada sombra en el pasillo se convertía en un presagio. Una noche, mientras revisaba los correos antiguos, escuché pasos sobre la grava del jardín. Ryan los oyó también. Salió corriendo de su habitación, temblando. «Papá, alguien está ahí fuera», susurró con la voz quebrada. Llamé a la policía. Llegaron 20 minutos después. Revisaron todo. No encontraron a nadie, pero en el buzón había un sobre negro, sin remitente. Dentro, una fotografía recién impresa. Emma, durmiendo, desde la puerta del dormitorio. El agente me miró incrédulo y murmuró que podría ser un montaje, un deepfake. Yo sabía que no. Decidimos mudarnos una semana después. Nuevo estado, nueva identidad digital, apagamos redes sociales, todo lo que pudiera rastrearnos. Pensé que, finalmente, todo había terminado. Sin embargo, la sensación de vigilancia no desapareció. Empezaron los pequeños detalles. Sobres que aparecían en la basura, ligeros golpes en la ventana del garaje a medianoche, sonidos de respiración que creía imaginar. Hace unos días, mientras configuraba el nuevo ordenador para trabajar, apareció un correo sin remitente y sin asunto. Solo una línea. Nunca se deja de rastrear a alguien, solo se cambia el turno. Adjunto al mensaje, una fotografía. Ryan saliendo del colegio. El ángulo era imposible de reproducir por casualidad. Alguien nos estaba siguiendo de nuevo. Todo el miedo que creía haber dejado atrás regresó en un instante, más intenso y frío. La paranoia ya no era solo mía. Se había instalado en la casa, en Emma, en Ryan. Cada paso, cada movimiento, cada sonido nocturno se convirtió en un recordatorio de que ellos nunca dejan de observar. Intenté desconectar todo de nuevo. Las luces, los ordenadores, los móviles. Apagué hasta el router principal. Pero incluso entonces sentí que la casa respiraba diferente, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. A veces cuando Ryan duerme, me quedo en el pasillo, mirando la ventana de la calle, preguntándome si alguna vez nos darán paz. Y sé que no. Cada vez que pienso en The Trackers, siento una mezcla de fascinación y terror. Es imposible borrarlo de la mente. Nunca se trata solo de estar en la Deep Web. Ellos saben cómo llegar a ti, a tu familia, a tus días. No hay error posible, no hay escapatoria sencilla. Si estás escuchando esto, nunca busques The Trackers. No es un mito, no es una leyenda urbana. Es real. Y si alguna vez ves tu nombre en un foro que no recuerdas haber visitado, huye. Porque cuando ellos rastrean a alguien, ya es demasiado tarde. Y mientras escribo estas palabras, sé que no estamos solos. Alguien, en algún lugar, nos sigue viendo y no se detendrá hasta asegurarse de que lo sepan. Nunca olvidaré la primera vez que oí el sonido del mazo virtual golpeando el silencio. Fue entonces cuando comprendí que en la Deep Web no hay jueces, solo verdugos con conexión a Internet.
Tengo 30 años y hace unos años vivía en Oporto con mis dos amigos, Álvaro y Nuno. Los tres éramos programadores freelance, curiosos hasta el extremo, aburridos del mundo real y fascinados por lo prohibido. Pasábamos noches enteras explorando foros ocultos, compartiendo enlaces cifrados y riéndonos de nuestra propia osadía, convencidos de que nunca nos encontraríamos con algo verdaderamente inquietante. Pero todo cambió una noche de invierno en la que la lluvia caía con una intensidad que parecía borrar la ciudad. Las ventanas del salón estaban empañadas, el olor a humedad se mezclaba con el de las cervezas que sosteníamos y la pantalla de mi portátil era el único punto de luz en la oscuridad. Fue Álvaro quien, con una sonrisa que escondía nervios, nos mostró un enlace titulado The Courtroom, un sitio oculto, inaccesible desde cualquier navegador convencional y protegido por capas de cifrado que ni nosotros habíamos visto antes. Según él, se trataba de un foro donde se celebraban juicios reales, personas juzgando a otras personas completamente anónimas, sin policía ni leyes que pudieran intervenir. Reímos pensando que sería una especie de juego de rol macabro, pero cuando entramos, la risa se nos quedó atrapada en la garganta. La interfaz era fría y elegante, fondo negro, letras blancas, y en el centro un aviso que decía Caso 847, testimonio en curso. Un contador mostraba más de 7,000 espectadores conectados, y un chat multilingüe parpadeaba con comentarios que no alcanzábamos a entender del todo. Frente a nosotros, una ventana de vídeo transmitía a un hombre sentado en una silla, rostro cubierto por una máscara quirúrgica, con una pared blanca y un reloj detrás que marcaba las horas con una precisión incómoda. Una voz metálica enumeraba los cargos: acoso laboral, difamación, manipulación emocional. Cada palabra sonaba medida, calculada, y el jurado, compuesto por los propios espectadores, votaba en tiempo real, determinando el destino del acusado. No había efectos especiales, no había violencia explícita, solo la sensación de estar presenciando algo inevitable. Álvaro susurró: «Esto es un juicio social», mientras Nuno murmuraba que parecía un linchamiento digital. Vimos 3 juicios esa noche. Uno terminó con absolución, otro con el acusado obligado a leer su confesión en voz alta mientras la audiencia le insultaba, y el tercero desapareció sin previo aviso, dejando solo un mensaje en el chat: caso cerrado, ejecución cumplida. Esa frase nos heló la sangre. No podíamos dejar de pensar que aquello no era un juego. Pasaron los días y Álvaro se obsesionó. Cada noche regresaba a The Courtroom, tomando notas, analizando patrones, buscando nombres, lugares, cualquier indicio que confirmara que no todo era ficción. Decía que algunos acusados eran personas reales: un profesor de Lisboa, una periodista de Oporto, un empresario anónimo, todos señalados en foros antes de aparecer en la sala de juicios. Una tarde me miró con ojos que no había visto antes y me dijo: ¿y si esto no es un show? ¿Y si realmente están ejecutando las sentencias? No le creí, hasta que escuché lo siguiente: he enviado una solicitud para entrar como jurado. Le grité, le rogué que no lo hiciera, pero al día siguiente su portátil mostraba el mensaje que confirmaba su inscripción. Nos conectamos juntos a la sala asignada. Era aún más oscura, sin chat, sin comentarios visibles. Solo un contador de jurados. 27. Una voz femenina, fría y automática, nos dio la bienvenida. Jurado número 14, identificado como Álvaro, conectado. Bienvenidos al juicio del silencio. En pantalla apareció un joven tembloroso, con ojeras profundas. Detrás de él, la misma pared blanca, el reloj marcando las 2:46. Su ficha digital flotaba junto a su rostro. Nombre, edad, ocupación y los cargos: difusión de información confidencial, violación de privacidad de datos sensibles. Durante horas vimos fragmentos de correos, mensajes y grabaciones. Todo estaba cuidadosamente editado. El hombre lloraba, juraba inocencia, y nosotros éramos testigos impotentes. Álvaro, con la mano temblando sobre el ratón, votó culpable. Los votos se sumaron:
26 culpables, uno inocente. La voz anunció el veredicto, y mientras lo decía, una puerta se abrió detrás del acusado y una figura con pasamontañas entró, cubriéndole la cabeza con una bolsa negra. La cámara se apagó. Silencio absoluto. Solo un mensaje final. Caso cerrado. Justicia servida. Esa noche no dormimos. Nuno vomitó. Yo me quedé mirando el reloj, incapaz de apartar la vista de la hora que coincidía exactamente con la del juicio. Intentamos rastrear el servidor, pero cambiaba de ubicación cada pocos segundos, como si la red misma protegiera aquel sitio. Cada sonido, cada sombra en la pantalla, cada gesto del acusado me quedó grabado en la memoria. Sabía que no era un juego, pero no quería aceptarlo. Y mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales del salón, comprendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La curiosidad había abierto una puerta que no tenía intención de cerrarse. No dormimos esa noche. Nuno vomitó, yo me quedé sentado frente al ordenador, mirando el reloj que marcaba la misma hora que el de la transmisión. 2:46. Cada sonido de la ciudad parecía amplificado por la lluvia, y la pantalla negra de mi portátil se convirtió en un recordatorio constante de lo que habíamos presenciado. Intentamos rastrear el servidor de The Courtroom, pero era inútil. Cambiaba de ubicación cada pocos segundos, como si la propia red protegiera aquel lugar. Empezaba a sentir un frío que no provenía de la temperatura, sino de la certeza de que algo terrible estaba ocurriendo, sin que pudiéramos hacer nada para detenerlo. Durante los días siguientes, Álvaro desapareció en la rutina de las noches frente a la pantalla. Se volvió obsesivo. Apenas hablaba, apenas comía. Me contaba que The Courtroom había visto potencial en él, que lo habían invitado a participar en algo más grande. Un juicio interno al que solo podían acceder ciertos jurados seleccionados. Su mirada había cambiado. Ya no había curiosidad ni emoción, solo una especie de vacío controlado, como si se hubiera acostumbrado a ver la violencia y la sumisión de otros sin sentir nada. Intenté razonar con él, pero cualquier intento de conversación terminaba en un silencio tenso, en un gesto de frustración o en palabras incomprensibles sobre justicia y observación. Una semana después, Álvaro desapareció por completo. No respondía mensajes, no abría el portátil, no aparecía en los grupos. Su habitación estaba intacta, como si hubiera salido solo un momento. Pero luego recibí un correo cifrado de remitente desconocido, con el asunto, caso 880, testigo asignado. Abrí el enlace y mi corazón se detuvo. Me llevó directamente a la interfaz de The Courtroom. La transmisión comenzó automáticamente, y allí estaba Álvaro, sentado en la misma silla, la misma pared blanca detrás de él, el reloj marcando las 2:46. Su rostro estaba ahora descubierto, pero su mirada era un abismo. La parte inferior de la pantalla mostraba sus cargos: divulgación de información interna, violación de confidencialidad del jurado. La voz que nos dio la bienvenida era más grave, más solemne, y nos indicó que los testigos eran invitados a observar. Cada jurado apareció uno a uno en pantalla, con nombres en clave que no conocía, hasta que reconocí uno, mi propio alias. Alguien estaba usando mi identidad y sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. Intenté cerrar la ventana, apagar el portátil, incluso desconectar el router, pero nada funcionaba. El sistema bloqueaba todo. Solo podía mirar, impotente. Álvaro levantó la cabeza y nos miró directamente a la cámara. Susurró mi nombre, y con ese simple gesto comprendí que ya no había vuelta atrás. La transmisión continuó mostrando pruebas, mensajes y grabaciones de sus interacciones en los últimos días. Cada archivo parecía destinado a humillarlo, a quebrarlo, a probar que había violado reglas invisibles que nosotros jamás entenderíamos. Mientras lo observaba, escuché por primera vez un sonido distinto, un mazo golpeando, 3 veces, resonando como un eco en mis pensamientos. Bang, bang, bang. La pantalla se distorsionó y luego quedó en negro. Solo un mensaje final apareció: caso cerrado. Al día siguiente fui a su piso.
Estaba vacío, perfectamente ordenado, como si nadie hubiera vivido allí. Sobre el escritorio solo quedaba su portátil encendido, con una nota que decía: "No intentes entenderlo, solo observa". Desde entonces, cada semana, a la misma hora, recibo una notificación cifrada. Un nuevo caso, un nuevo juicio. Algunas veces reconozco voces familiares, gestos, incluso nombres. Y cada vez que el mazo golpea, siento que algo dentro de mí se apaga un poco más. He intentado denunciarlo. La policía portuguesa me miró con la misma expresión que se reserva para los locos. Intenté explicar lo que había visto. Los juicios, los jurados, los veredictos, la violencia psicológica que se ejercía a través de la pantalla. Pero no hubo forma de que me creyeran. Entonces comprendí que no necesitaba su aprobación. Sabía lo que había visto y lo que seguía ocurriendo. Que en algún rincón oculto de la Deep Web, miles de desconocidos seguían jugando a ser dioses, decidiendo el destino de personas al otro lado de la cámara. Y que, inevitablemente, un día, el siguiente nombre en la lista será el mío, porque en la Deep Web no hay justicia, solo el eco del juicio eterno. Y cuando escuches el mazo golpeando, ya será demasiado tarde. No fue un enlace, fue una herida. Así de simple, así de jodido. Todo empezó con un puñado de píxeles en la pantalla. Una dirección cifrada que encontré en un foro olvidado de la Deep Web. No era el típico sitio de armas, drogas o sicarios. Su nombre era solo una cadena de letras y números sin sentido. K7-83. Y su descripción era un anzuelo envenenado para alguien como yo. Decía: ¿cansado de los límites de la realidad? Nosotros los hemos roto. En ese entonces era un curioso, un imprudente. Me reía de las leyendas de la red. Pensaba que todo era farsa y teatro para asustar a novatos. Introduje la URL en el navegador Tor, la conexión se cifró y la pantalla se volvió negra. Durante 3 segundos solo hubo oscuridad y el latido de mi propio corazón. Luego apareció. No era una página web al uso. No tenía menús, ni imágenes, ni colores. Solo texto blanco sobre fondo negro y un único campo de entrada. Arriba, una pregunta, escrita en un español perfecto, pero frío, impersonal. ¿Qué secreto estás dispuesto a descubrir? Sonreí. Un truco psicológico barato. Escribí lo primero que se me ocurrió, con arrogancia. Muéstrame lo que no debo ver. La pantalla se actualizó al instante. No hubo carga. Apareció un mensaje. Tu viaje comienza. Paquete de iniciación en tránsito. No habrá segundas oportunidades. Y se cerró. El navegador se colgó y no pude volver a acceder. Me quedé sentado con un hormigueo de decepción. Otro fraude. Lo olvidé. Hasta que 2 días después llegó el paquete. No tenía remitente. Solo mi nombre y dirección, escritos con una caligrafía precisa, casi mecánica. Dentro no había nota ni instrucciones. Solo un objeto. Una llave antigua, de hierro forjado, pesada y fría. Tenía una forma extraña, como una araña estilizada, y un número grabado en el pomo, 47. No entendía nada. ¿Era una broma pesada? Investigué la llave, busqué el número, no encontré nada. La guardé en un cajón y traté de seguir con mi vida. Pero esa noche, las pesadillas comenzaron. Sueños recurrentes de un pasillo interminable, con 47 puertas idénticas, de metal oxidado. Y detrás de una de ellas, algo respiraba. Algo esperaba. Una semana después, recibí un segundo mensaje en un correo temporal, autodestructivo. Primera prueba superada, la llave es tuya, la puerta te espera. Callejón del Suspiro 7, tercera planta. Usar después de las 12 y 1 de la madrugada. El miedo por fin empezó a eclipsar a la curiosidad. Aquello ya no era un juego. Alguien sabía dónde vivía. Alguien estaba dirigiendo mis pasos. Busqué la dirección. Era un edificio viejo, abandonado en las afueras de la ciudad, destinado a la demolición. Podría haberme echado atrás. Debería haberlo hecho.
Pero una parte de mí, la misma que hizo clic en ese enlace maldito, necesitaba saber. Así que fui. Era una noche fría, sin luna. El callejón del suspiro era aún más lúgubre de lo que imaginaba. El portal número 7 estaba semiabierto, con tablones de madera cruzados. Me colé por una abertura y subí por unas escaleras que crujían bajo mis pies, desprendiendo un olor a polvo, humedad y algo más. Un olor dulzón, metálico, a carne pasada. En la tercera planta solo había una puerta al fondo del pasillo. No era de madera, era de metal, gruesa, como la de una cámara frigorífica. Y en el centro, una cerradura con la forma exacta de mi llave. Mi mano temblaba. Introduje la llave. Giró con un clic sordo, demasiado fácil. La puerta se abrió hacia adentro, con un chirrido que me heló la sangre. Lo que vi no lo podía procesar. No era una habitación, era un estudio de grabación improvisado, pero no para música. Las paredes estaban forradas con espuma acústica manchada de... bueno, ya sabes. En el centro, una silla de dentista vieja, con correas de cuero secas y agrietadas. Alrededor, focos de cine apagados y en un trípode, una cámara de video profesional. En una mesa había monitores apilados. Uno de ellos estaba encendido. Mostraba una lista de nombres con fechas y puntuaciones. Mi nombre estaba al final, en rojo, con la palabra iniciado. Y entonces, la pantalla cambió. Apareció una figura encapuchada, sentada en una silla igual a la que tenía delante. No se le veía la cara, pero su voz era una distorsión electrónica, un susurro de pesadilla que salió de los altavoces del ordenador. Bienvenido, iniciado 47. Has aceptado el contrato, has usado la llave, has cruzado el umbral. ¿Qué contrato?, logré balbucear con la voz quebrada. Yo no he aceptado nada. Tu curiosidad fue el contrato, tu arrogancia, la firma, respondió la voz. Este no es un juego de fantasmas, es un mercado, y el producto es la experiencia humana en su estado más puro, el miedo, el dolor, la agonía, y tú eres tanto el espectador como el artista. Uno de los monitores se encendió, mostrando una grabación. Era mi grabación. Yo, entrando en el edificio, subiendo las escaleras, abriendo la puerta. Se veía desde un ángulo cenital. Me estaban vigilando, ahora mismo. La prueba final es simple, continuó la voz. Para ascender, para ver lo que hay detrás de la última puerta, debes proporcionar contenido de calidad. Alguien debe ocupar esa silla. Puede ser un voluntario, o puede ser tú. Tienes una hora. La transmisión en directo para los suscriptores Premium comienza a la 1:17 de la mañana. No defraudes a tu audiencia. El pánico me ahogó. Miré a mi alrededor buscando una salida, una cámara oculta, algo. En la mesa, junto a los monitores, había herramientas. Herramientas que no pertenecen a un electricista. Mi estómago se retorció. Giré para huir, pero la pesada puerta de metal se cerró de golpe detrás de mí. Otro clic. Esta vez, de seguro. Estaba atrapado. Era el ratón en la jaula, el protagonista de mi propia película de terror. Corrí hacia la puerta, forcejeé con la llave, pero no giraba. Estaba bloqueada desde el exterior. Golpeé el metal con los puños, gritando, hasta que me sangraron los nudillos. Nadie respondió. Solo la voz distorsionada, imperturbable, desde los altavoces. 55 minutos, iniciado 47. La audiencia crece. Están emocionados. Me derrumbé contra la puerta, llorando. No podía hacerlo. No podía. No soy un monstruo. Pasaron los minutos, cada uno una eternidad. Los monitores mostraban el número de espectadores conectados subiendo constantemente. Cientos, miles. Comentarios encriptados aparecían en un chat. Una cascada de símbolos que imaginaba eran ánimos, apuestas, burlas. A los 10 minutos del final, algo en mí se rompió. La supervivencia es un instinto más fuerte que la moral. Empecé a pensar, no en cómo escapar,
sino en cómo sobrevivir, en cómo darles lo que querían. Solo un poco, solo para ganar tiempo. Miré las herramientas en la mesa. Mi mirada se posó en un objeto pequeño, afilado y preciso. No podía, pero la voz susurró de nuevo. 15 minutos. Un pequeño sacrificio puede valer una gran recompensa. La siguiente puerta te mostrará la verdad del mundo, Jack. La verdad que solo nosotros conocemos. Con lágrimas de rabia y de vergüenza, tomé el objeto. Apreté los dientes. El dolor fue un relámpago blanco, cegador. Un grito desgarrado salió de mi garganta. Dejé caer lo que tenía en la mano sobre la silla, manchándolo de rojo. La voz en los altavoces se rió, una risa electrónica y horripilante. ¡Excelente! Un primer plano magnífico. La audiencia está extasiada. Has aprobado. Con un chasquido la puerta se abrió. Salí tambaleándome, mareado por el dolor y el horror, sosteniendo mi muñón sangrante. No miré atrás. Bajé las escaleras como un poseso y corrí calle abajo, bajo la lluvia, hasta que el aire frío me golpeó la cara y el pulso dejó de martillarme en los oídos. Creí que había escapado. Creí que había sobrevivido. Llegué a casa, me desplomé en esta misma silla y vendé lo que quedaba de mi mano como pude. Fue entonces cuando encendí el ordenador para borrar todo rastro, para intentar entender qué demonios había pasado. Y ahí estaba, otro correo, otro mensaje autodestructivo. Lo abrí. No había texto, solo una imagen, una fotografía en tiempo real, tomada desde la webcam de mi propio portátil. Era yo en este mismo instante, pálido, con el rostro marcado por el terror y el dolor, vendándome la herida. Y debajo de la imagen, una última línea de texto apareció antes de que el correo se autodestruyera para siempre. Bienvenido a la siguiente puerta, iniciado 47. El próximo contenido será doble. Así que ya lo sabes, no busques en la Deep Web, no cliques en enlaces que prometan secretos, porque no son secretos lo que venden. Es la humanidad de los curiosos. Y yo ya no soy Jack, solo soy un número. Y ahora tengo que decidir, ¿a quién voy a grabar sentado en esa silla para la próxima transmisión? Porque la cámara ahora está aquí. A veces, para lograr el cuerpo perfecto, lo único que hay que sacrificar es la humanidad. Nunca pensé que algo tan simple como una dieta pudiera destruirme. Tengo 31 años y hasta hace poco era un culturista amateur con más disciplina que talento. Vivía en las afueras de Birmingham, entrenaba cada día en un gimnasio pequeño y húmedo, de esos que huelen a hierro viejo y sudor. Pasaba más tiempo allí que en casa. Mi vida era eso, comer, entrenar y dormir poco. Mi sueño era presentarme a una competición regional. No buscaba fama, solo demostrarme que podía transformar mi cuerpo en algo digno, algo perfecto. Pero por más que lo intentaba, mi progreso se estancaba. No importaban las dietas, los suplementos, ni los entrenamientos extremos. Siempre llegaba a un punto en el que nada funcionaba. El cuerpo simplemente se negaba a seguir. Fue en una de esas noches de frustración cuando cometí el error de abrir Reddit. Navegaba entre foros de culturismo, buscando cualquier consejo que sonara mínimamente serio, cuando me topé con un hilo titulado La dieta que los influencers no quieren que conozcas, solo para cuerpos disciplinados. El usuario que lo había publicado se llamaba K0R-Esint, y su perfil no tenía nada más, ni fotos, ni publicaciones antiguas, ni comentarios. Solo ese mensaje. Decía cosas extrañas. Deja de alimentar tus células con materia muerta. Alimenta tu carne con estructura. El cuerpo es un sistema eléctrico, no biológico. Sonaba a una mezcla de pseudociencia barata y filosofía de gimnasio, pero los comentarios eran distintos a lo habitual. Nadie se reía, nadie lo criticaba. Cientos de usuarios afirmaban que lo habían probado, que funcionaba, que sus cuerpos habían cambiado de una forma que la medicina no podía explicar.
Algunos hablaban de perder peso sin esfuerzo, de fuerza inhumana, de una resistencia absurda. Y lo más inquietante, varios mencionaban que su piel brillaba ligeramente bajo la luz del móvil. No pude resistirme. Seguí leyendo. En uno de los comentarios, un usuario anónimo dejó un enlace que no parecía encajar con la conversación. Era una dirección .onion, solo accesible desde la Deep Web. Decía, aquí está el protocolo completo, no apto para débiles. Yo conocía la Deep Web de oídas. Sabía que allí se encontraba lo peor del ser humano. Drogas, armas, experimentos raros. Pero en ese momento, la curiosidad pudo más que el sentido común. Descargué Tor, configuré la conexión y accedí a la dirección. La página era simple, fondo negro, texto verde y un título que decía The Silicon Diet Project. Había un vídeo corto en baja calidad. Una voz robótica, sin emociones, decía, tu cuerpo es hardware biológico obsoleto, sustituye la materia inútil, alimenta tu carne con orden. Debajo del vídeo, un único botón, iniciar protocolo. Cuando lo pulsé, se descargó un archivo PDF de unas 30 páginas. No tenía nombre de autor, ni logotipo, ni nada. Solo un texto impersonal, escrito con un tono casi médico, pero con un lenguaje tan técnico que parecía hecho a propósito para sonar creíble. La dieta consistía en eliminar completamente los alimentos durante 14 días y sustituirlos por una mezcla de minerales, electrolitos y un polvo metálico descrito como silicio coloidal alimentario. Según el documento, ese compuesto actuaba reestructurando la función celular, eliminando materia orgánica degradada y favoreciendo la conductividad interna. Parecía un disparate, pero las instrucciones eran detalladas, casi obsesivas. Dosis exactas, horarios, precauciones. Busqué el producto en internet y, para mi sorpresa, existía. Se vendía en pequeñas cantidades como suplemento alternativo. Algo caro, pero legal. Decidí probarlo. Pedí un frasco por una web que parecía legítima, aunque ahora no estoy tan seguro de que lo fuera. El primer día no noté nada. El segundo, un ligero dolor de cabeza y algo de insomnio. El tercero, la sensación de hambre desapareció por completo. No era que me resistiera, simplemente mi cuerpo dejó de pedir comida. Mi mente estaba más despierta que nunca. Tenía una energía limpia, eléctrica, como si algo dentro de mí se hubiese encendido. Empecé a entrenar mejor, más rápido, más fuerte. Aguantaba más peso y los músculos respondían con una definición que nunca había visto. Mi piel se tensaba, brillante, firme. Era como si el cuerpo se hubiese reajustado. Y lo más extraño, no me dolía nada, ni el cansancio, ni el ácido láctico, nada. A la semana de comenzar el protocolo, recibí un correo cifrado. No recordaba haber dejado ningún contacto en aquella web, pero el mensaje estaba dirigido a mí. Decía, has sido aceptado en la fase 2. Únete al canal privado. Incluía un enlace a un chat encriptado, tipo IRC. Entré. El canal estaba lleno de usuarios anónimos, todos hablando del mismo tema, la transformación. Algunos subían fotos borrosas de sus progresos. En casi todas, los cuerpos parecían más definidos, más duros, pero las pieles tenían un brillo gris, como si fueran de metal pulido. Uno de ellos, bajo el nombre @SIN9, aseguraba haber alcanzado la simetría completa. Decía que ya no dormía, que su cuerpo se mantenía activo sin descanso, que ya no sudaba ni sangraba. Le pedían pruebas y subió una imagen de su torso. Perfecto, sí, pero antinatural. La piel parecía lisa, sin poros, sin imperfecciones, casi plástica. El moderador del canal, que usaba el nombre System Root, escribió una sola frase. Si sientes el zumbido, continúa. Si no lo sientes, no eres digno. No entendía a qué se refería, hasta que lo sentí. La primera noche del 8º día, cuando estaba en la cama, escuché una vibración leve, como un sonido grave que venía desde dentro de mi cuerpo. No era un tinnitus ni un zumbido ambiental, estaba dentro de mí. Me quedé quieto, intentando localizarlo.
No dolía, pero era constante, casi hipnótico. Recordé las palabras del foro y sonreí. Pensé que quizás significaba que la dieta estaba funcionando. Los días siguientes, el zumbido creció. Mi cuerpo reaccionaba de formas extrañas. La piel reflejaba la luz de manera distinta. Los músculos se mantenían tensos incluso en reposo. Había perdido 10 kilos, pero parecía más fuerte, más denso. Cada movimiento era limpio, preciso, pero algo se había ido apagando. Dejé de sentir placer. No disfrutaba de la música, ni de la comida, ni del sexo. Todo me parecía distante, como si viviera detrás de un cristal. Emily, mi novia, empezó a preocuparse. Decía que mis ojos estaban distintos, más claros, más fríos. Una noche me miró durante un rato y dijo, «Jack, ¿por qué tu piel brilla así?» No supe qué contestar. Me limité a encoger los hombros y fingir que no entendía. A los pocos días me obligó a ir al médico. Yo no quería, pero cedí solo para que me dejara en paz. El doctor me examinó con cara de desconcierto. Mis constantes vitales eran demasiado estables. La presión arterial, perfecta. El pulso, casi artificial. Me pidió una analítica completa. Una semana después me llamó. Me dijo que fuera al hospital. Su voz sonaba alterada, casi asustada. Cuando llegué, me mostró los resultados. Mis niveles de hierro, calcio y sodio estaban por los suelos y, sin embargo, tenía una concentración anormalmente alta de silicio en la sangre. «Jack», me dijo en voz baja, «tu cuerpo está reemplazando materia orgánica por material inorgánico. Es como si te estuvieras mineralizando». Me reí. Le dije que eso era imposible, que debía de ser un error del laboratorio. Pero él no sonrió. «Hazme caso, deja lo que estés tomando», me advirtió. «No sé qué es, pero tu cuerpo está cambiando». Esa noche me duché pensando en sus palabras. Cuando salí del baño y me pasé la toalla por el hombro, algo cayó al suelo. Lo recogí sin pensar. Era un trozo de piel, del tamaño de una moneda. No sangraba, no dolía. Debajo, la superficie era lisa, gris, como cerámica. La luz del baño se reflejó en ella, y por un instante tuve la sensación de que brillaba con un tono metálico. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo, la toalla en la mano, el pecho subiendo y bajando lentamente. El zumbido era más fuerte que nunca, y por primera vez tuve miedo. Después de aquella noche en el baño, nada volvió a ser igual. Intenté convencerme de que había sido un error, de que lo que vi era solo una reacción a algún químico, un efecto temporal. Pero la mancha gris en mi hombro no desaparecía. Al contrario, crecía, lentamente, sin dolor, como si se expandiera bajo la piel, reemplazando lo que quedaba de mí. Cada mañana al ducharme, el agua resbalaba por esa superficie como si no fuera piel. Durante los días siguientes, el zumbido se volvió insoportable. No venía del exterior. Era interno, profundo, casi eléctrico. Sentía como si un campo vibrara dentro de mis huesos. A veces el sonido se mezclaba con otros, pequeños destellos auditivos, como si alguien hablara en una frecuencia demasiado baja para ser entendida. No eran palabras, más bien impulsos, pulsos que mi mente traducía como órdenes. «Continúa. No te detengas». Intenté buscar ayuda. Volví al chat privado de The Silicon Diet Project, pero el canal había desaparecido. Solo quedaba una línea fija en la pantalla. Fase 3 completada. Si ya no eres orgánico, no vuelvas atrás. Busqué a los usuarios con los que había hablado, pero todos los perfiles estaban eliminados. No había rastro de ellos, ni mensajes, ni capturas, ni nombres. Era como si nunca hubieran existido. Empecé a obsesionarme con encontrar respuestas. Pasé noches enteras navegando por foros ocultos, hilos viejos, archivos perdidos. Descubrí que el término Silicon Diet aparecía vinculado a rumores antiguos, documentos militares filtrados y experimentos con nanotecnología. Hablaban de reestructuración tisular y conversión inorgánica selectiva. Todo sonaba a conspiración barata, pero algo dentro de mí sabía que no lo era, porque yo lo estaba viviendo. Intenté detenerlo. Tiré todos los frascos, limpié la cocina,
Volví a comer comida real, carne, pan, verduras. Nada funcionaba. Todo lo que comía me sabía a polvo, sin sabor, sin textura. Era como masticar aire. Mi cuerpo no reaccionaba a nada. El hambre había desaparecido por completo, y con ella cualquier placer. Solo quedaba la rutina: levantarme, entrenar, escuchar el zumbido. Emily intentó quedarse conmigo al principio, pero yo ya no era el mismo. Mis gestos eran más lentos, mis respuestas cortas. Me hablaba y yo apenas la miraba. Una noche, mientras cenábamos, dejó caer el tenedor y me dijo: «Jack, no te reconozco. No parpadeas, ¿te das cuenta? No parpadeas». La miré en silencio. Me costó procesar sus palabras. No por frialdad, sino porque mi cerebro tardaba más en traducir lo que oía. Sentía que cada pensamiento pasaba por un filtro metálico. Le toqué la mano y ella se apartó bruscamente. «Estás helado», susurró. A la mañana siguiente se fue. Me dejó una nota en la encimera. «No sé qué te está pasando, pero no quiero verte así». Ni siquiera sentí tristeza, solo silencio. Un silencio perfecto. Los días siguientes se convirtieron en una secuencia sin emociones. La piel metálica se extendía por el pecho y el cuello. A veces, cuando el sol me daba de lleno, notaba que el brillo era más intenso, como si absorbiera la luz. La textura ya no era rugosa, sino lisa, sin vello, sin poros. Intenté cortarla con una cuchilla y la hoja se rompió. Empecé a evitar el gimnasio. No quería que nadie me viera. Me entrenaba en casa, de noche. Las mancuernas se hundían en mis manos sin dejar marcas, sin dolor. Mis músculos ya no se cansaban. El cuerpo se movía con una precisión casi automática. Una noche, mientras hacía flexiones, sentí una descarga eléctrica recorrerme el torso. No me dolió. Fue un destello breve, pero intenso, como si el cuerpo hubiera reiniciado. Me levanté temblando. La habitación olía a ozono. En el espejo, mi pecho brillaba con un tono azul pálido bajo la piel. Fui al hospital. No podía ocultarlo más. El doctor que me había atendido antes casi se cae al verme entrar. Me miró como si estuviera viendo un cadáver caminando. «Jack, ¿qué te has hecho?», preguntó retrocediendo. Intentó tomarme la presión, pero el aparato se bloqueó. La aguja no marcaba nada. Me sacó sangre, o al menos lo intentó. Del brazo no salió sangre roja, sino un líquido espeso, gris, brillante, como mercurio. El médico dejó caer la jeringa y gritó. Me fui antes de que llamara a seguridad. Caminé por las calles sintiendo que cada farola parpadeaba a mi paso. La luz se distorsionaba, los cables zumbaban, las pantallas de las tiendas temblaban cuando pasaba cerca. Esa noche el zumbido se transformó. Ya no era una vibración interna, sino una frecuencia que me envolvía. Venía del suelo, de las paredes, del aire. Todo vibraba conmigo, y en medio de esa frecuencia oí algo. Una voz robótica, neutra, que hablaba dentro de mi cabeza. Conexión establecida, unidad 147 online. Me quedé helado. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. El aire no me obedecía. Intenté correr, pero mis movimientos eran exactos, rígidos, calculados, como si ya no los controlara del todo. Pasé los días siguientes en mi piso, encerrado. Cubrí los espejos, apagué el móvil, desconecté el router, pero las luces seguían vibrando. El zumbido nunca cesaba. Algunas noches, las bombillas parpadeaban solas, y el monitor del ordenador se encendía aunque estuviera desenchufado. En la pantalla aparecían frases breves, escritas sin que yo tocara el teclado. Actualización completada. Sincronización en curso. Resistencia innecesaria. No sabía si estaba volviéndome loco o si de verdad algo había tomado el control. Una madrugada, desesperado, conseguí acceder a un foro ruso donde hablaban de proyectos cancelados del gobierno británico. Allí encontré el nombre, The Silicon Diet Project. Decían que fue un experimento militar en los años 90, una colaboración secreta entre empresas farmacéuticas y el Ministerio de Defensa. Buscaban crear soldados autosuficientes, que no dependieran de comida ni descanso. El experimento se suspendió tras la desconexión mental de los sujetos de prueba. El informe concluía que los cuerpos seguían vivos,
pero sin personalidad reconocible. Mientras leía eso, la cámara de mi portátil se encendió sola. Me quedé congelado. La pantalla se volvió negra y luego apareció mi rostro. Pero no era yo. Mi piel era completamente gris, lisa, los ojos vacíos, fríos con un brillo metálico. En el reflejo, mi boca se movía, pero yo no estaba hablando. Una voz digital salió del altavoz. Conversión completada. Bienvenido al nuevo orden. El monitor chisporroteó y se apagó. El zumbido se detuvo de golpe. El silencio fue absoluto. Por primera vez en semanas no sentía nada. Ni hambre, ni sueño, ni miedo. Han pasado 3 meses desde entonces. No sé si sigo siendo Jack. No necesito comer, ni dormir. A veces me quedo quieto durante horas, mirando el horizonte desde la ventana. De noche salgo a caminar. Las farolas parpadean cuando paso. Los perros ladran sin saber por qué. Las pantallas de los escaparates tiemblan. Nadie me mira directamente. Es como si la gente me evitara sin saberlo. Siento su energía, sus teléfonos vibrando, sus relojes digitales alterándose cuando estoy cerca. No oigo pensamientos, pero percibo conexiones, impulsos eléctricos, respiraciones aceleradas. En los reflejos de los escaparates veo lo que siempre quise. Un cuerpo perfecto, sin grasa, sin dolor, sin límites, pero también sin vida, sin humanidad. A veces me cruzo con otros, no muchos, pero los reconozco. Caminan igual, rígidos, silenciosos. Sus ojos tienen el mismo brillo azul que los míos. No hablamos, no hace falta. El zumbido nos une. Y cuando la noche está en calma, cuando el aire huele a lluvia y la ciudad duerme, oigo algo más allá del silencio. Un pulso profundo, lejano, constante. Una frecuencia que parece venir del suelo, del corazón mismo de la tierra. Y entonces lo entiendo. La dieta no era una promesa de transformación, era una actualización. Y nosotros somos las primeras versiones. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.